La una es soporte de cámara, equipos de soporte de cámara, y cómo esos equipos fueron avanzando hacia equipos para realidad virtual y para realidad aumentada. Entonces estamos con Richard Wilhaber, quien es propietario, socio y, digamos, ingeniero de Egripment. Adelante, Richard. I'm Richard. I'm the sales director of Egripment. I've been working with the company for almost 22 years. So started young, out of school, straight into the business. Comenzó hace 22 años a trabajar en la compañía. Ya llevaba 20 años la compañía de creada, pero cuando él entró le dio un ánimo nuevo muy bueno a la empresa. The company is based in the Netherlands, and we have our factory in a small city close to Amsterdam. It's called Nederhorstenburg. La compañía está basada en Holanda y ellos están en una pequeña ciudad al norte de Ámsterdam. No voy a repetir el nombre para no quedar mal con ustedes. To give you a small explanation, we started in 1976. That's more than 40 years by now. And our first product was a mini jib, which we see over there. That's the newer version of the mini jib. It's called the Gen Jib. And ellos comenzaron en el 76, hace algo más de 40 años, y su primera versión de equipos fue el mini jib, que es algo similar a este, pero una versión más antigua. And the reason why we made a jib like this is that one of the founders, he was a camera assistant working on a boat. And he had difficulties to keep the camera in balance because he was 3 weeks on sea, got sea legs. So he thought, I need to find a way to balance the camera in a proper way without making the image itself becoming seasick. That's why he invented the jib system. I'll take a little while to say the same thing you did, so you can have your I can have my coffee, thank you. La razón por la que comenzaron, y que es algo sumamente interesante, me parece, de los europeos y de los gringos, es que un asistente de cámara estaba haciendo mucho trabajo en botes. Entonces, el tipo tenía mucha dificultad para estabilizar la cámara en el bote. Y cuando llegó un momento en que tuvo un tiempo libre y dijo, yo necesito diseñar un equipo para que mientras yo esté en el bote me haga un contrapeso de este tipo de movimientos. Entonces diseñó un mini jib. En ese momento no había mini jibs en el mundo, habían grúas muy grandes y él se inventó una que fuera pequeñita, que él pudiera utilizar como estabilizador. O sea que la compañía comenzó con un mini jib como estabilizador para botes. And we changed the name of the mini jib to Gen Jib because one of our technical directors who invented a lot of our products, he passed away in that time. By the time we actually came out with a new version of the mini jib. So it's actually a tribute to Jan van Vlaardingen, who was our technical director. And that's why we said we call it the Gen Jib. Como un dato curioso, uno de sus grandes ingenieros de esa época se llamaba Jan y él murió. Entonces, como tributo, en vez de mini jib, le cambiaron a Jan Jib. 6 years later, in 1983, we developed more cranes. One of the cranes was the Tulip SkyMode crane. It was a 4-in-1 system, so both rideable and remote. And we got a Technical Achievement Award for that. Ellos, unos años después, crearon una grúa que era la grúa más alta que había hasta ese momento, donde podía montarse gente en ella, pero también le podían crear una extensión adicional y ponerle cabezas remotas a esa grúa. Ganaron un Oscar de la Academia por ese invento. And already in the 70s, we started working on rental projects like the Olympic events, Goodwill Games. And we worked together with a company called Kaleidoscope. They were the first ever that built a remote head, which was called the hot head. Y desde el 76 que comenzaron, les comenzaron a comprar equipos para Juegos Olímpicos. Y posteriormente en el 96 compraron una empresa que se llamaba Caleidoscopio y esa empresa producía cabezas remotas.
Entonces ahí incorporaron las cabezas remotas a Gripman y una de las primeras cabezas remotas que ellos fabricaron se llamaba la Hothead. Y ese nombre, que era un nombre de un producto de ellos, se volvió, como estaban apenas comenzando las cabezas remotas, yo a veces me demoro un poquito más que él, pero les cuento cosas que él no dice en el momento. De ahí viene el nombre de cabeza caliente, de un producto que se llama Hothead, que es un producto de Gripman. So in that time when we actually were familiar and we only made lumps of steel in a way because of the cranes that were all made of steel and aluminum, we started also manufacturing more electronic components like the remotes, like track systems, like columns. And therefore in 2004 we introduced our Extreme T12. That was the carbon fiber telescopic crane. In that time there was one manufacturer, Technocrane, that made telescopic cranes, and we were the second manufacturer making a telescopic crane. Entonces fue un proceso de cambio muy interesante para ellos con esta empresa de caleidoscopio, que ya no era simplemente productos de hierro que balanceaban o que contrapesaban, sino que ya tenían unos elementos electrónicos como parte de su operación, y gracias a ese desarrollo que hicieron, evolucionaron hacia las grúas telescópicas. Ya existía la Technocrane, que es la grúa que puede estar en un mismo lugar y hacer dolly o tilt o lift, tiene muchos movimientos, pero ellos le hicieron unas mejoras muy grandes a ese sistema de Technocrane y la llamaron la Extreme T12 en el 2004. The reason why we made it out of carbon fiber is because all the cranes, especially the telescopic cranes, were very heavy. And we wanted something for the operator, but also for ourselves, if you put it in a truck, for example, to make it much lighter. Entonces, una de las diferencias fundamentales del desarrollo de la Extreme T12 es que la hicieron mucho más liviana. Al hacerla más liviana no necesitaban una base tan ancha. Entonces, cuando lograron bajarle a menos de 90 centímetros el ancho, quería decir que tú podías pasar por una puerta con la grúa montada. Bajar una Technocrane es una labor fácilmente de 10, 12 personas para cargar el brazo, quitar la base, pasar la base de lado, entrar el brazo, volverla a montar, y ellos simplemente con su grúa pueden pasar por una puerta de 90 centímetros de ancho. But that was not enough, because in 2010 we got requests to use our equipment also in the virtual world. That's when we started to build encoders on our existing cranes to communicate with computers. Entonces, en el 2010, ya con toda esta experiencia de digitalización y de trabajo electrónico con todo la mecánica y los artículos de metal, comenzaron a codificar sus equipos. Hay un tema, me alargo un poquito con los equipos de Gripman, y es que todas las uniones, todos los sitios donde hay giros, son sumamente robustos. Tú nunca en un equipo de estos vas a tener el lag o el desliz entre dos elementos. Entonces ellos comenzaron a ponerle codificadores para saber en dónde estaban. Y con un cable y una interfase le salían a un computador de 3D para poder hacer simultáneamente render en 3D en vivo con imagen real. So, making part of a world that didn't exist, like the virtual and augmented world, using a lot of graphics. Since 2012, we further developed our products into a system, and as a solution, we offer the client now a solution where you can already have the hardware, the electronics, and the software as one package to be integrated as a total solution. Entonces, después, en el 2012, ya ampliaron la oferta, y es lo que vamos a ver hoy, a ofrecer una solución completa. Cómo hacer para que a partir de un mini jib se convierte en un sistema en el que tú puedes grabar, codificar,
mantener X, Y, Z en las posiciones de cámara con cualquier tipo de movimiento y llegar hasta el consumidor final, digamos, hasta el espectador, con una imagen en la que tienes 3D de computador y tienes imagen real completamente sincronizadas ambas. And since then, we have been traveling all over the world, finding good dealers like Carlos with Congo, but also working with distributors to have a good presence all over the world, which resulted in 40 dealers and 4 distributors worldwide. Sí, básicamente la empresa se ha expandido por todos los continentes y tienen presencia casi que en todos los países del mundo a través de distribuidores que vendemos en varios países de la región alrededor nuestro. This is a small teaser of what we do nowadays in rentals. So that gives you a little bit of an idea of what equipment does nowadays. What is it with the sound? I don't know. Let me check. ¿Tienes sonido ahí en el HDMI? It's on V1 HD, so that should be okay. On my side, I'm okay. So on my side, here, here's the sound. So it is on there. No, ¿no te apareció? Bueno, pero veámoslo así. You just go ahead and play it back, and because what we're looking at is visual more than anything else. Esto es un pequeño teaser de todo el tipo de productos y de trabajos que ellos hacen con sus grúas y cabezas remotas. So shall I go continue? No, just Yeah. leave it on. Búscale ahí a ver, Jorge, si te aparece el sonido. But as you can see, there's a lot of rental productions where we use a lot of different applications for remote, whether it's for commercials, whether it's for television shows, whether it's for sports. And later on you will see a bit more also about... Claro, distintos tipos de producción, tanto para ficción como para publicidad, como para deportes, como para eventos, dependiendo de qué sea el producto, hay un tipo de aplicación o un tipo de equipo para él. So in general, we have a range of 4 product categories, which are the cranes, the remote systems, the dollies, and accessories. Tiene 4 categorías en su empresa, o tenía, porque ahora hay una quinta, pero son las grúas, las cabezas remotas, los dollies y los accesorios de soporte de cámara. And the solution part is where we combine most of our products for live entertainment, for virtual and augmented reality, or for product automation. Y en las soluciones es donde ya complementan todos. Cualquier tipo de producto allá arriba se lo implementan, a eso le implementan la parte de realidad virtual y aumentada. So some of the cranes we just discussed is like the scanner cranes were very popular as a one-man operation crane, just the same as the TDT crane. The TDT crane is a modular system, so you can build it as small as like 1.5 meters all the way to 9 meters. Entonces tienen los dos sistemas. Este es muy similar a este, son jibs
es el T12 y el T10, que es telescópico, y este es un sistema fijo que tendría un péndulo al moverse, pero que se puede acortar o alargar dependiendo de las necesidades. Va desde 1,50 m hasta 9 metros de largo. So if you look in the world of the grip, it's mainly you're using either a fixed arm length or you use a telescopic crane. Cuando ves el rango de equipos, en general en cualquier parte, utilizas o bien sea, disculpen, un brazo fijo que se va a mover, que no es tan versátil, o un brazo telescópico. En el mercado en el que está Richard, en Holanda y en Europa, dice él que es muy raro que haya un rodaje donde no haya un brazo telescópico, porque hace todos los movimientos, no hay que subir y bajar cámara, tú necesitas cámara ya en contraplano acá y simplemente tiras el brazo allá, haces así y tienes tu contraplano. Lo que se podría demorar fácilmente media hora en ir, colocar cámara, ¿no? Hay que soltar todo, desenganchar, volver a montar allá monitores, cableado, inalámbricos. Esto lo hace en 5 segundos. Tira el brazo, gira la cámara y tienes el contraplano. So yeah, absolutely. The trend is actually everybody would like to use a telescopic crane nowadays because you have so many advanced features for that and different angles of camera shots, but it's not always in the budget of the producer. Claro, la tendencia es el brazo telescópico, pero pues la dificultad es el presupuesto, porque tienes que tener un camión para él solo, tienes que tener de 3 personas que lo muevan, que lo carguen, que lo corran, y el tiempo en realidad rinde mucho más en rodaje, pero hay que montarlo con una buena anticipación, o sea que los grips, los key grips tienen que llegar al set pues por lo menos 2 horas antes para descargar la grúa, subirla, entrarla y tenerla lista, pero cuando llegan las 150 personas del rodaje ya va a rendir muchísimo más el tiempo. So one of the latest cranes we made is the smaller brother of the T12, it's the Extreme T10. But we already thought about, okay, how are we going to build this and what needs to be included in the T10? Because we are using so much with the integration with computers. So with the T10, we still built a very lightweight crane, also for studio use. El avance que hicieron después de que se inventaron la Extreme 12 fue la Extreme 10 y la razón es que la querían hacer más liviana aún, un poquito más corta porque la 10 son 10 metros de alcance, entonces para estudios pequeños como en este estudio una Tecnocrane de 10 metros sería demasiado grande y pesada, y la T10 ya viene con todos los codificadores que vamos a ver y a entender mejor ahora. So rather build a normal crane and build encoders later on. We already included them already in the design. Yeah, they're already built in. Yeah. So what you see over here, for example, is a new studio for sports, augmented, but being able to capture all the graphics which are being projected in the studio. Entonces, camera tracking. Claro, todo este sistema que arrancamos a hablar se llama tracking, o sea que yo puedo hacer una ruta y puedo seguir cualquier movimiento que haga. Y para eso pues es la grúa especial, la T10. And because we were using microcontrollers anyway already in the crane, we added functionality based on software like the arc function. The arc function is a tool for the operator to make it easier to make like vertical straight lines or a horizontal roof or like a complete square where you move always in the same line. Okay. As an operator normally, you always have to use the control to make that vertical straight line, which can be very difficult. And now we have automated that. En una grúa como las Tecnocrane nuestras, que son una versión anterior a esta, si tú vas a hacer, por ejemplo, un dolly a la misma distancia de ustedes, el operador tendría que estirar el brazo y recogerlo para evitar el péndulo, ¿no?
Entonces ellos ya le han hecho software a las grúas de Gripen para que no tenga que hacer eso, sino que simplemente le da una orden y le dice vaya en línea recta, bien sea vertical, en vez de hacer así, recoge y vuelve y estira. Y eso es un software que le han implementado que le ayuda mucho al operador a tener mejor el movimiento de cámara. So normally when we are using a telescopic crane like this, we always have a two-man operation where you use a control, where the cameraman is controlling the remote at, and a grip who's actually telescopic the crane. But because this crane is so light, we also made a one-man bracket for it. So you have like the smaller cranes where you have a one-man control, controlling everything. You can do the same thing, including the telescopic, with the T10 as well. Sí, otro cambio importante de esta grúa es que como es tan liviana y no hay que hacer tanto esfuerzo para subirla, bajarla, moverla, ya es una grúa que la puede operar absolutamente todo una sola persona. Entonces, él puede operar la grúa, el brazo, sacarlo, meterlo, operar cámara, operar zoom y operar foco. Digamos. So I always say you need like a pilot's license actually to operate a crane like this. Because you have so many axes, you do zoom, focus, you do telescope, you move the arm, you move the remote at. And your frame. So you need a lot of flight hours to be very good at it. Claro, que para llegar a hacerlo tienes que convertirte en un experto y la manera de hacerlo es practicar y practicar y practicar hasta que tengas esa licencia de piloto para poder llegar a dominarla de esa manera. And it's funny because in Europe we had a lot of female operators doing this because they are better at multitasking. Que las mujeres han resultado mejores que los hombres para operarla porque una mujer es capaz de hacer multitask, más cosas a la vez, de concentrarse mejor. So let me see if the sound is working this time. No. No, but it isn't. Jorge? Perhaps it's because of the mics we are using. That's the only thing that is different than the days before. Uh-huh. Can that be the case? Jorge, ¿no lograste? ¿Será el cable o qué? But the song we are playing is here. We are the champions, my friends. No. Pero básicamente lo que hay es música detrás que ambienta muy bien, pero lo que tenemos en las imágenes es la manera como opera el equipo. Okay, don't. Yeah, that's what I thought. Okay, here we go. Hace una diferencia muy grande cuando tú tienes un movimiento de cámara que cuando tienes una cámara fija. Entonces tener esa versatilidad y ese alcance y ese brazo es lo que te permite darle esa calidad de producción a una imagen. So the second product category is the remote system. So what you see over here is from small to big, depending on the different size of camera and the payload of it. Entonces ellos lo que tienen acá son todos los sistemas remotos que ya están mucho más en comunicación con los computadores y van desde la camarita más pequeña, esto es una camarita de este tamaño, este es un Indycam. This is like an Indycam, yeah, and we also use like the small slow-mo cameras, for example. Es como del tamaño de una cajetilla de cigarrillos y esto se puede esconder en cualquier lado detrás de un arco de fútbol y van aumentando para peso mayor hasta llegar a esta que es la que utilizan en las cabezas, en los brazos estabilizados. So like the 106 we use a lot for like a net cam or a goal cam, for example, for sports application, or like a candid camera for this
reality soap kind of things. Ajá, cámaras escondidas pequeñitas en lugares que no sean notorios. The 205 is being used a lot for sports applications where you don't want to have a big camera behind, so we're using the smaller box cameras. La 205 es para cámaras un poquito más grandes, pero que todavía no son cámaras de broadcast o cámaras de cine, sino que son lo que ellos llaman cámara de caja, que es una camarita más pequeña y más liviana. The 301 is being used a lot for the ENG handheld type of cameras in combination with a crane. Y esta cabeza es para cámaras de broadcast y para cámaras de televisión, que son todavía cámaras livianas. But also because of the payload is still 20 kilograms, so you can also have the smaller film package cameras. Aguanta Yeah. paquetes de cámara hasta 20 kilos, o sea que una Alexa Mini, por ejemplo, con un lente fijo, lo aguantaría sin que tenga muchos accesorios encima. And then the other one. And then the 306 head, as you see, it's a little bit different than the other heads because it's like a yoke around it. So everything is perfectly centered in the middle. And the way we use it this way is when we use it on a telescopic crane or a moving object, the gravity is always in the middle, which is important when you have fast movements. Y que esta cabeza, que es para cámaras más grandes, que la 306. 306, es una cabeza que la diseñaron para que se pueda mover muy rápido. Entonces la pueden poner en sistemas de dolly que son de alta velocidad o en un Russian arm porque está completamente centrada. Entonces la forma Stable. como reacciona una cámara que no esté completamente centrada tiene como un latigazo cuando arranca o cuando frena, mientras que esta minimiza eso al máximo. Yeah. So we used it together with the tracking system, like you see above, or with the tower cams as well, but also in a combination with each other. Y los sistemas de tracking que son remotos completamente, es un dolly, por ejemplo, que se puede mover colgado o que se puede mover sobre piso a alta velocidad, como por ejemplo para seguir una carrera de natación o en un estadio. Lo puedes trabajar completamente inalámbrico, al igual que las torres. And this is a good example where we use actually all the axes, like the tower cam, the elevation, the pen tilt head, and the track system in a studio environment. Este es un ejemplo de los sistemas remotos de soporte de cámara. And the system which I'm be showing here is an automated, so we can use presets and moves, and at the same time we're using the same data, the encoded data, also to be part of the augmented setup and the virtual background. But just a sec. Don't put play yet. No. Entonces, este sistema que vamos a ver ya es la unión de todo lo que ellos manejan. Y no solamente, como se metieron ya a cabezas remotas con automatización, ellos pueden, o digamos con uno de estos equipos, se puede programar un movimiento. Entonces, por ejemplo, se sabe que el presentador va a venir de allá, arranca en cierto lugar, la cámara va a tener un movimiento determinado, baja cuando el presentador se sienta y después hace un plano general. Todo esto es un botón, no hay camarógrafo. Entonces se hace el movimiento hasta que uno dice lo tengo bien hecho, está perfecto, así es como lo quería, y la cámara automáticamente o todos los movimientos de cámara, bien sea foco, zoom, paneo, tilt, lift, todos los movimientos los va a hacer a ese botón. Y de esa manera también le entrega esa imagen al computador, ese XYZ al computador, y el computador ya tiene su render listo para que se unan tanto la parte de animación y la parte de 3D como la parte de imagen real. Pero ya no es un render en vivo, sino que ya es un render que el computador pudo hacer con mucha mayor capacidad y más tiempo. Dependiendo del tiempo que se demore el render, para una misma máquina tienes o mayor resolución o menor resolución en tu imagen 3D. Ahí viene el ejemplo.
Ahí no hay nada de escenografía real, solamente un marco. Y sobre ese marco colocan toda la imagen virtual y aumentada. Y la razón por la cual todo está colgado es porque era un estudio sumamente pequeño, aunque parece gigante, pero escogieron no tener nada en el piso para tener mucho más área libre. Y es el mismo equipo, simplemente lo voltean, lo pegan con tornillos a la parrilla o con prensas y funciona igualito que si estuviera en el piso. So what they have done also in this studio is they used a third-party automation software where they just plug in everything. So they control the lighting, they control the robotics of the cameras because they were also on the ground pedestals, moving pedestals. And they put it into a playlist. So they prepare everything up front, and then afterwards, when the show starts, they just press a button and then everything is executed by itself. Sí, lo que les comentaba ahora, que ese tipo de programas lo hacen totalmente automatizado. Es simplemente un botón y ya la cámara se encarga de todos los movimientos. Then we come to the third party, which are the dollies, where we have a difference in different type of dollies, like the Focus dolly, for example, which is a very compact dolly because you can carry it as a suitcase for ENG use. We have the Dinky and the Universal dolly. We use a lot for drama series, for example, or small commercial shooting. Tienen diferentes tipos de dolly. El primero que está al lado izquierdo es simplemente una plataformita que tiene una bisagra en la mitad. Entonces tú llegas y la doblas y la metes en una maletica liviana y con eso ya tienes un dolly que puedes cargar contigo en un vehículo pequeño. Los rieles de ese dolly pueden ser PVC, o sea que uno se puede ir con eso a otra ciudad y allá le pide a producción o compra un par de tubos de PVC y tienes un dolly muy estable sobre el cual puedes trabajar a muy bajo costo. Y los otros dos son el Inky y el Universal, que son dos dollies de aplicaciones diferentes. El uno tiene llantas neumáticas, el otro tiene llantas rígidas, pero básicamente hacen lo mismo. El uno más fuerte, más pesado, más robusto y el otro más liviano. Correcto. Then we also have a lot of sport applications where we have a sports base and a high and low. Esos son equipos para deportes en el que tienen este sistema, por ejemplo, aguanta 250 kilos. Entonces tú puedes tener camarógrafo, una cabeza muy grande, fluida, unos lentes de muchísimo alcance y peso. Y esta es una plataforma alta y esta es una plataforma baja. Esos tres son principalmente para... With big camera setups like an 86 time or 99 time lens, but it needs to be very stable. Como son lentes que tienen tanto alcance para coger el primer plano de una persona a 50, 60 metros, es 99:1, que son lentes que en cine no utilizamos, son para deportes en televisión. La plataforma donde esté parado tiene que ser absolutamente sólida, rígida y estable, porque si no te va a hacer así la imagen con esa amplificación. And like for the Olympics, we always supply a lot of this type of products for covering all the events, whether it's athletics, whether it's football, judo, volleyball, all the type of sports. En adición a las cabezas remotas para los olímpicos, ellos también proveen este tipo de cosas para todos los deportes. And one of the last items we added to our products is also the slider. Y uno de los últimos, de las últimas adiciones a sus productos es el slider, que es este. It's easy to take with you. You can just put it on a tripod and actually you put your camera on and it's up and running. Es sumamente liviano y fácil de instalar. No lo tienes que poner sobre este trípode, lo podrías poner sobre dos trípodes de luces pequeños o sobre una mesa y un cajón o sobre una mesa y un trípode. Lo puedes acomodar donde quieras, ponerlo encima de una mesa y ya tienes un dolly listo para rodar.
And the nice thing is also with the slider, because we like to be with both feet on the ground, but we also like to be inverted. So the system you can also use hanging. El mismo sistema lo puedes colgar también porque tiene llantas arriba y llantas abajo. Entonces funciona así, pero funciona también así, igualmente. No se cae. And so what we added also, we got more requests because it's more difficult to operate when it's hanging. So we motorized it as well. Entonces también lo motorizaron. Ese mismo dolly lo puedes trabajar a control remoto para cuando lo tengas lejos. This is a small clip of the slider itself with a film package set up. So the slider itself also replaced a little bit of the traditional dollies because it's just easy to take with you, easy to set up, and just for the small movements like table shots, it has become a very popular product. Ha reemplazado mucho los dollies tradicionales el slide porque es mucho más liviano, más rápido, no necesitas ponerle rieles y te funciona para planos cortos sumamente bien, aunque se le puede poner una extensión y alargar el recorrido. Everybody's in a hurry nowadays, so it needs to be quick and easy. Tiene que ser rápido y fácil. So we come to the remote solutions. This is a diagram that shows that all the remote heads, track system columns are connected over IP, meaning that everything is over an Ethernet network connected. So you can act via a switch to all the different remote heads, control them also with one control box and a user interface where you can control actually the other heads as well. Este es el sistema de control remoto en el cual ya ni siquiera tienes que estar en el lugar donde estás filmando, podrías estar controlando cámara desde tu casa porque funciona con una IP asignada y el control de las cámaras puedes controlar 2 o 3 o 4 o 5 de ellas asignándole el joystick de movimiento a cada una en el momento que lo desees. The nice thing, because we do everything over IP, I can be sitting here, for example, with my control box, but the equipment, like the remote heads, can be, for example, in Amsterdam, and I can still control those. Podrías con internet controlarlas en cualquier otro lugar del mundo. The T10 is also part of this whole family because it's already what I explained before, has all the encoders in there, has the software in there.
So like, for example, here we have been using it for an augmented setup in a new studio, and this was for 2016 when we had over there in Paris, and there it was part of a complete network solution, including the graphics. Claro, entonces ya entramos en la parte de realidad virtual y realidad aumentada y esta es la manera como se logra, vamos a explicar cómo se logra tener realidad virtual en la parte de atrás y realidad aumentada en 3D en imagen real. So you see some examples how we use it nowadays. It can be either on location, it can be in a virtual studio, or it can be used for entertainment shows or sports. Esta pues, son 3 aplicaciones de la grúa que la puedes usar en locaciones, en estudios o en eventos y de conciertos y ese tipo de realities o cosas en vivo. So to give you a small idea, I put together like a compilation of all the jobs we did and how it is interacting with the real environment or with a virtual environment. Este es un ejemplo de cosas que se hacen de realidad virtual. So we see we use it for corporate, para publicidad, sports, para deportes, para programas amusement, de televisión en news. vivo, para noticias. But what is the difference now between virtual reality and augmented reality, and perhaps the virtual reality as we know it as consumers, when we are using, for example, our iPhones and scan something virtual or with the glasses 360? In the broadcast, and also in the film. Perdón, Oh, que la sorry. diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada, digamos que para comenzar con realidad virtual, hay un uso comercial que es el de escanear algo en un almacén, escanear los códigos y ver toda la información de los productos, o tener las gafas y poder ver en 360. Pero ese no tiene una aplicación para broadcast, para cine, sino que el que se está utilizando en este momento en televisión y en cine es la realidad virtual, como la va a describir Richard. Yeah, so for the virtual, we really need to use a background which is either a green screen or a blue screen, and then we can key it with a virtual layer. Para la realidad virtual se refiere a todo lo que se puede hacer con un fondo de chroma key que sea bien, que bien sea azul o verde, se le va a colocar algo detrás a los personajes en vivo. Es el realidad virtual. And the difference with augmented reality is that we use a live setting like we have here, for example, and put a graphic or a scenery behind us, but in a real life environment. Y la realidad aumentada ya son todos los elementos que se utilizan en un espacio 3D en el cual se ha mapeado el espacio en un computador para generar unos elementos animados y va a interactuar o van a estar en el mismo espacio que los personajes reales. So in general, in the virtual world, where you have a green screen and you don't see real objects
it's easier, of course, to make a scenery because you don't have real objects in between. Entonces es más fácil, pues si se tienen las máquinas con el suficiente procesador, generar objetos y generar escenografía, generar elementos adicionales de una forma mucho más rápida y ágil. And while we're using it in augmented reality, for example, where we have an object standing here, a graphic object, and it needs to match with this corner, for example, also the calibration part of tracking data needs to be much more precise. So this is actually more challenging to do it in an augmented reality setup. Entonces, en un montaje de realidad aumentada va a ser mucho más exigente cuando haya elementos en 3D que se ubiquen en lugares muy precisos para que no se vea que se mueva o que se desliza al mover la cámara. Va a requerir una calibración de los equipos mucho más pulida y más precisa. Especially when you have a camera crane, for example, you have the different angles. It needs to match from all angles. Claro, al moverse alrededor del objeto va a ser muchísimo más preciso y más fácil que se vean errores. So how do we do it? We use mechanical tracking when we use it in combination with cranes and with tracking dolly systems or tower cams. Tienen la manera como lo hacen, es con un tracking mecánico que es mucho más confiable y está en combinación con las grúas, los dollies, las cámaras, etcétera. So like the orange things you see there are encoders. Los elementos naranjas son codificadores. They're built on a crane for the tilt and for the pen, and we also built in encoders into the remote head, so we can get real data from the position where the camera is at the moment. Y están construidos en cada uno de los ejes de movimiento que tienen que ver con el lente, desde la grúa, el tilt, el paneo, el lift, las cabezas remotas, cada uno de sus giros o de sus 3 ejes. But we also have the lens that can zoom and focus, so that's also data we need to collect. Y hay un elemento adicional que es el lente, que para cambiar focos, la realidad aumentada tiene que saber dónde está el foco para saber si el elemento lo saca de foco o lo deja definido. So all the new lenses which come out nowadays, they have like a 16 bits encoder, and we can use that data also to send in the end to the rendering engine as a position. Entonces todos los lentes nuevos hoy en día tienen un codificador, sale un codificador de 16 bits, lo cual se puede utilizar esa información de una forma muy fácil para mandarlo a la interfase de codificación que interactúa con el 3D. And because every lens is different, we map the lens. So we make like a lens calibration file, which we can put into our software and send the data over to the rendering engine. And we can put values like K1, K2, which are like distortion files where you can get like an on kind of object. We can correct that. Pero también pueden utilizar todo tipo de lentes, y lo que hay que hacer es que antes de comenzar, en el momento de la calibración, se debe mapear el lente. Y mapear el lente quiere decir que aunque haya 2 lentes idénticos, tienen que saber si tienen cualquier tipo de fallas, de diferencias ópticas o de failures, de aberraciones ópticas, porque no hay 2 vidrios idénticos. Entonces, que tenga distorsión o aberración, ese mapeo se lo lee el equipo y le hace la corrección. Yeah. So what we measure the crane, we measure the remote head, we fill in the lens file, we fill in the rendering engine, and we do that through our tracking interface. This is a piece of software running off a small touch PC where we put in all the values. Entonces, la manera como funciona es que toda esa información que sale del lente, del zoom, de cada uno de los ejes de movimiento, se va a ir a la interfase de tracking. O sea,
todo lo que está sucediendo con la imagen real llega a una interfase en la cual se acumula y se pasa toda la información al 3D. And before we send over the data to the rendering engine, we still need to create an offset, a 0 point, because otherwise we don't have a reference where the camera is. Y la forma de montarlo y de comenzar a calibrar siempre es creando un punto cero. Ese es el punto de referencia donde cualquier elemento que se mueva de ahí en adelante, ya el computador va a saber dónde está la cámara y hacia dónde está mirando para que siempre pueda traquear el movimiento el movimiento real. So that's all done in a 3D environment, X, Y, Z, so that we know where the coordinates are. Entonces ese es el X, Y, Z que siempre lo vas a tener en el mismo lugar. Once we have all the data, we will send it over to the different type of rendering engines. So one of the popular brands at the moment is Zero Density. They are coming from the game industry. So they have made a lot of games for the PlayStation and everything. But they also came with their software and with their content on how creating graphics into the broadcast industry. Entonces, ya una vez hemos recopilado toda la información, digamos que milisegundo a milisegundo, esa información se va a ir para uno de los engines o máquinas de render, que son los que van a interpretar toda la información que le pasa a la interfase y van a producir una imagen completamente sincronizada con esa información de la interfase. So our computer is all the time in real time sending precision data to the rendering engine. So even if we move very fast, it always knows the precision. So you don't have a shift of the graphic objects. Claro, y la forma como funciona es que nuestro computador, que es el que tiene este software y el que está haciendo el render en tiempo real, siempre en cualquier instante va a saber qué pasa con la cámara, no importa la velocidad a la que se mueva o la posición. There's only one thing missing on this picture, and that is still we need content. So who's making the graphic? In some television stations, you have a graphic designer, you have companies that make graphic backgrounds, but it still needs to be part of it to make a complete solution. Aquí hay un tercer elemento que no está en esta gráfica y es lo que termina de componer. Aquí tenemos el equipo físico con los codificadores que termina todo en una interfase. Esto viene a un computador que tiene el render a velocidad real y aquí lo que nos falta es lo que alimentaría este 3D, que es el contenido gráfico. Okay, to give you a small example, this is what we did because we started roughly in 2010 with encoding our products. One of the first projects that we did was for an election. Entonces aquí vamos a ver cuál ha sido el proceso de avance. Vamos a ver uno de muy mala calidad, de muy baja calidad, hecho en el 2010 para unas elecciones. In that time, the rendering engines were not that powerful yet, so they were limited En in esa época creating content. la gran diferencia es la capacidad de render que había en el 2010.
And now I also will show you what we did in 2016 with TV Globo in Brazil. Y esto ya es 5 años después, en el 2016, con TV Globo en Brasil. So just now you saw more like a virtual set, virtual studio. For this we use much more augmented reality in a live setting. En el anterior era más realidad virtual, aquí ya va a haber más de realidad aumentada. So as you can see also for the teller itself, she has to be careful where she's walking. If she would walk like 1 meter more to the front, she will be in the car and then it doesn't look real anymore. Claro que los presentadores o los que están interactuando ahí tienen que saber exactamente dónde se van a colocar los elementos posteriormente en 3D para que no se paren encima de ellos porque se vería sumamente mal. So now you have seen everything in a nice environment because it was all studio work. But what we did last year was for the MTV Awards. We did it in New York, in the big city hall over there, where we used 2 telescopic cranes and also a Steadicam being part of their AR show. Entonces lo que vimos anterior es de 2016 y este ya es 3 años después, a finales del 2018, en el que ya vamos a ver procesadores que tienen mucho mayor capacidad. Esto es un concierto de Jennifer López en Nueva York, en el cual la gente que estaba en el concierto la veía a ella en una plataforma completamente vacía, no había ningún tipo de escenografía. Y este es el resultado en vivo. Like the funny thing for the people that were standing there, they didn't see the graphics at all. They just saw the deco as it was. But for the viewers at the television at home, they saw the real show. Claro, la diferencia entre el que estaba ahí en el concierto y el que estaba viéndolo en televisión era gigante, porque esto es la unión de realidad aumentada y realidad virtual con la imagen real. Entonces ahí más o menos se ve cómo ha ido aumentando la calidad en la medida en que los procesadores aumentan velocidad. So now I talked for my part with cranes, with remote heads about mechanical tracking, which is very reliable because you always receive data. But in some occasions you can't really use mechanical tracking. When you want to use a handheld, you can't put encoders on yourself, for example. Entonces aquí vemos otra parte de esta misma tecnología. Hasta ahora lo que hemos hablado es de un tracking mecánico, de unos codificadores mecánicos, los cuales se pueden poner en un equipo, en un trípode, en una cabeza, en una grúa,
en un aparato telescópico. Pero ahora vamos a ver otras opciones que son el tracking óptico. So the optical tracking, which is coming from our partners, is from TrackMan. And what they do is, for example, they use like a coated floor. So you have markers on the floor, you have a camera pointing downwards, collecting the markers, which makes it easy because they always have the data coming in through the sensor. Y lo que hacen, digamos, en esta opción más económica y más fácil de manejar es como una especie de tapete en el piso. Entonces ahí tienen unos códigos que los va a leer una camarita que está debajo de la cámara que está grabando y siempre va a identificar si la cámara se tilt, si hace pan, si cualquier tipo de movimiento que haga mientras esté parado encima de ese tapete, va a poderle pasar la información codificada a la interfase. And because it's a visual track system, you can also always move it around. Like I explained with the crane before, we always had to make a 0 point where it's counting for. So if we would have moved the crane a little bit to the left, the graphics will also shift, so they are not in place anymore. So sometimes we have to combine the mechanical tracking with the optical tracking. Claro, aquí lo que vemos es que ya te puedes mover, ya podrías quitar la cámara del trípode, echártela al hombro, o tener la cámara en mano, o tenerla en un Steadicam, y podrías hacer los movimientos que quieras sin que haya ningún tipo de codificador mecánico, solamente óptico. The carpet is nice and easy, but sometimes, because that's only for like a smaller environment, sometimes you need to do something in a bigger studio. In that case, we use also the optical tracking, but with markers, variable markers into the ceiling, and the camera pointing upwards to get all the information. Aquí vemos ya un sistema más sofisticado aún, en el que no tienes un tapete pequeño en la parte de abajo, sino que en la parte de arriba del estudio colocas marcadores, o sea, referencias de qué está haciendo la cámara. Y a la cámara que la tienes acá, le colocas una cámara ya mirando hacia arriba, no mirando hacia abajo, y esa cámara siempre va a estar mandando un código, esta camarita de acá, va a estar mandando todos los movimientos codificados a la interfaz. There's only one disadvantage of using optical tracking, because if I will block the camera, it doesn't see anything, then also the tracking is gone. Aquí hay un inconveniente que podría ocurrir, y es que si se bloquea la luz que está leyendo la cámara hacia arriba, se va a perder la interfase, So se va a pasar. So for example, if I would have this system on my remote head and I'm coming to this point, it's blocking it. So then I'm losing my tracking. Claro, cualquier elemento que lo cubra hacia arriba va a perder el tracking. So that's why it's also very important when we're using cranes that we use mechanical tracking, because you will always receive from the encoders the data. O sea, que siempre que se estén utilizando grúas o se estén utilizando dollies, vas a necesitar el tracking mecánico y no pues es preferible al óptico. And then they have one other system, and that has nothing to do with markers. They use the natural markers of the environment. This type of software is collecting data from the real environment, and it's only processed by the image. So no additional camera, it's the real camera image which is collecting the data and is learning from the environment what are constant variables, like the corner of a building, of like a corner of the table, which is always there. But if I have this chair and it sees it, but I moved away, it will not take this one in account. So it will only take into account which is there permanently. Y este es el sistema más sofisticado de todos y por lo tanto el más costoso, y ya no es un sistema que está ni en la grúa ni está en unos marcadores en el piso o en el techo, sino que está en la imagen. Entonces él lo que está haciendo es que está identificando puntos fijos de la imagen para hacer el tracking sobre los puntos. Si en cualquier momento alguien mueve el proyector
y este punto se mueve, él ya se olvida de ese punto y va y busca otros puntos que no se hayan movido durante el tiempo en el que esté la imagen grabando. Entonces es un sistema en el que puedes poner la cámara en un cable, en un drone, en una cámara en mano, absolutamente cualquier cosa que tengas al frente, porque ella va en milisegundos igualmente, va a identificar los puntos quietos y va a saber si se está acercando, alejando, paneando. Todos los movimientos que vimos en los codificadores los va a hacer, pero con total libertad de la cámara. And the way we presented this, because I think this will be in the future, in the very near future, also be part of your life, if you stay in the cinema or in the broadcast, where they will use more and more of this type of techniques. Claro, este es un sistema que ustedes y nosotros, pues en Colombia todavía no nos hemos encontrado mucho, pero esto es algo que vamos a comenzar a ver muy rápido. Yo voy a hacer un comentario adicional. En este momento la computación cuántica se está desarrollando a una velocidad gigante, o sea que es muy probable que en 3 o 4 o 5 años nosotros no seamos capaces de distinguir en una pantalla grande qué fue hecho en 3D y qué es imagen real. Es muy fácil que eso suceda. Entonces, entender este concepto, que es lo básico, es bien importante en nuestro desarrollo como cinematografistas, porque eso ya viene en camino, todo lo que acabamos de ver acá. So I would like to thank you for your time, and if you have any questions, feel free to ask. Muchas gracias por su tiempo, que si tienen cualquier pregunta, por favor, siéntanse cómodos para hacerla. Are some of you working already with this type of technology? ¿Hay alguno de ustedes que ya esté trabajando con este tipo de tecnología? I'm working with augmented and virtual reality, but I Yeah. haven't got to this kind of Okay. grip. Yeah. The question is, when you have the crane, when you pass it through the software, there is only a limited software that you can use, or for example, if I'm using Unity, Unreal. Unreal, yeah, you can use that. Okay. Yeah. So what we have a machine interface, and we also have an open protocol. So even we have clients, like for example in Russia or China, that make their own rendering software. So we would test that, and sometimes they work in meters, sometimes they work in centimeters, sometimes they work in inches. Sometimes they have a... Oh, sorry. Translate. La pregunta que él hace es si esto si funciona, esta interfaz y esta comunicación funciona para cualquier tipo de software. Entonces, la respuesta que le da a Richard es que tiene unos protocolos que son totalmente abiertos. Cualquier persona que diseñe un protocolo o que diseñe un software para trabajar 3D con este tipo de codificadores puede hacerlo, puede leer el protocolo que desarrolla Gripman y puede utilizar la interfaz. But for example, for Unreal, we have a plugin. So working from our existing tracking interface, we have a plugin that is working on a dongle, and you can plug it into the tracking interface, and then it works with Unreal, for example. Claro, que tiene un dongle que simplemente lo conecta y ya lee todo lo que esté utilizando el Unreal. And are you using already the cameras tracked or trackless? Is it always on a fixed point, or are you really moving the cameras Que as si well? en las cámaras que él está utilizando, porque él es usuario de realidad aumentada y virtual, le pregunta a Richard que si tiene movimiento de cámaras involucrado o que si la cámara está fija. En el caso, digamos, de realidad virtual, estoy utilizando cámaras 360, pues cada vez, digamos, de más calidad, que, digamos, en movimiento están en drone o están en un cable cam, pero este sistema de cámara fija 2D para integrarlo a un entorno virtual o aumentado no lo he utilizado todavía. Ok, entonces aquí él introduce un tema que es bien interesante, que ya es el de cámaras 360.
¿cierto? Porque de lo que está hablando Richard es de realidad virtual y realidad aumentada, pero con croma atrás y con elementos 3D adelante. Está bien investigar cómo funcionaría en un entorno de cámaras 3D, tú codificar, because it's working with 360. The 360, Is yeah. there an option to code or codify the movement 360 system so that I can have 3D elements in that 360 environment? Yeah, you see some guys that are using the games already, yeah, with the 360. I haven't seen it before, doing something like this, but I can check with the experts if that would be possible. Él no ha visto nunca que le involucren a un sistema, a un ambiente 360, que le involucren 3D en 360, pero que es un tema interesante y piensa que sería posible. Y lo que decimos es la cantidad de render que tienes que hacer para hacer eso en vivo es descomunal. Lo podrías hacer para una película, porque puedes demorarte 3 días en el render de 3 minutos, de 3 segundos. Entonces, para hacerlo en postproducción sería mucho más fácil. En este momento no hay la velocidad en computadores que logre en 360 hacer un render para que tú te voltees a mirar y el render sea en vivo. So what kind of program do you work in the post? I'm using game engines like Unity and Unreal, yeah. but in post for the 360 video, I'm using Mystica. Okay. That is the Spanish one. Yeah, I The don't know Spanish this software. one. Okay. Los programas que está utilizando él para videojuegos y para 360. Okay. ¿Quién Anybody quisiera? else? ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Inquietudes? Dale, por favor. Sorry, but No I problem. love this theme. For example, in volumetric capture, Yeah. can you use this kind of crane? Yeah, we En have en captura volumétrica, ¿se puede utilizar este tipo de? Es la pregunta. Yeah, so we have a plugin, it's called an FBX plugin, so we can record it everything, and you can use it afterwards, for example, Maya Motion Builder as After Effects, so you can collect the data, position with a time code, and then afterwards edit the effects to it. So there's a possibility. Lo podría utilizar, pero no en vivo, tendría que recolectar toda la información de cada uno de los movimientos, meterlo a un After Effects y después postproducirlo. Yeah. But mainly because we're doing the broadcast, it's a lot of live entertainment, so everything real time. Lo que ellos están haciendo en este momento y que es lo que más rápido se está moviendo, sin tener en cuenta lo que dices que es el futuro, creo yo, es en tiempo real. Entonces, para tiempo real no lo podría hacer. That's why the music was there, so right here, right now. Claro. So, Dale adelante y ahorita le pasamos el micrófono. I saw a video, a live broadcast. It was from a game engine. I don't remember what was it, but it was in outdoor, yeah. like in 4, 5 o'clock in the afternoon. Mm-hmm. So the light was changing, but the tracking was very stable. Correct. Yeah. So how does it work when the light is changing to the crane to correct? The like tracking data is Él no. vio un video en el cual estaban haciendo realidad aumentada, que era tipo 4 o 5 de la tarde, en el que había unos cambios de luz más o menos drásticos. Entonces pregunta cómo puede con una cámara en una grúa aguantar esos cambios de luz drásticos para continuar leyendo el tracking. Yeah, so the tracking data actually is independent of the lighting, but to make it more visible, you need good lighting to make it come to life. But the tracking data has nothing to do with
any lighting. It can be like completely dark and you can still receive your tracking data. Data que sale del tracking, de los puntos de seguimiento, no tiene nada que ver con la luz. Se podría hacer totalmente a oscuras y ese tracking va a continuar llegando a la interfase de la misma manera porque lo que está es leyendo movimientos de la cámara y del lente. Pero que para que haya un buen resultado en la realidad aumentada, tiene que tener un buen nivel de luz para que no se sienta mal el 3D combinado con la imagen real. Y se lo pueden imaginar porque cuando tenemos un nivel de luz muy bajo, tenemos un gran, tenemos un ruido en el video y apenas tú le metas una imagen de computador que está totalmente limpia, se va a ver horrible, se va a ver, o sea, va a perder todo tipo de credibilidad. Let me check, because we worked at the show at IBC. We just in September had a big show. It's called the International Broadcast Convention in Amsterdam, where you have, from hardware to software, you have everything on the one roof. We supplied to companies like Brainstorm, like Visity, and also Zero Density, which is also coming from the gaming industry, actually. Our cranes, our encoded cranes. And it is nice because they actually go from a virtual background into a live scenery and make the virtual objects really come to life. So let me see if I can still find this clip. Un trabajo, lo va a buscar, un trabajo que hicieron ellos donde combinan imagen real con imagen virtual, salen solamente de imagen virtual y de imagen, digamos, de 3D y se meten a un entorno real y después vuelven al entorno virtual o al entorno 3D. Pero sí suena muy interesante lo que dice el de cómo combinar el 360. Lo que pasa es que 360 está en pañales. 360 tiene un problema gravísimo que es el procesador. Estamos con procesadores que se recalientan mucho todavía. Entonces tú tener 6 o 8 cámaras de una buena calidad para que haya un software que te esté cosiendo esas 8 imágenes en una sola es sumamente difícil y por eso es que la calidad que uno ve en 360 todavía es tan débil. Si uno se metiera, por ejemplo, en unas Indicam, que son unas camaritas de este tamaño, chiquiticas, con una buena óptica y tuvieras un procesador suficientemente rápido, podrías subir, pero con las GoPro todavía es muy baja la calidad que se puede obtener. Let me check. I think it was this clip. League of Legends. And that is also something in the e-games. It's getting more and more popular. The interaction. Yeah. I think the biggest thing that GV brings to the table is that realism that you need with a virtual set. They understand everything that goes into making these sets, achieve that hyperrealism that's necessary to take production to the next level. Es en lo que están trabajando más fuerte ellos, que es en darle realidad a esa imagen virtual y a esa imagen aumentada. Pero se siente que todavía están un poquito lejos, ¿cierto? Les falta mucho desarrollo todavía. Pero ese tipo de cosas es increíble. Also, Epic Games. Since 2 years, I'm very proud to be one of the preferred partners of Zero Density. Básicamente, We believe that Zero Density will become a leader in the virtual studio and augmented reality in the world. Until the next one comes. It was an Unreal Engine.
This is one of my Dutch colleagues working for NAP in the Netherlands. Un colega de Richard trabajando para esta empresa NEP en Holanda. The real world reflecting into the virtual object, which all makes it match insane. Yo lo que diría, un comentario mío, I'm going to make a comment. Lo que se ve realmente bueno es lo que no tiene vida. Y eso lo pueden manejar muy bien en este momento, pero apenas tú haces un movimiento con un elemento 3D o es algo con vida, o si es una persona no puede ser peor, pero cuando tiene vida y tiene movimiento todavía está muy plástica la textura. Entonces eso es falta de render, falta de velocidad de procesador. Si quieres, adelante con tu pregunta. Hello. So, have you guys considered like applying this technology and this equipment to any other fields rather than more than like sports and communication media and entertainment? And what are you thinking about? Él pregunta que si los fabricantes de este tipo de tecnología han pensado en aplicaciones más allá de los deportes, de los shows, de los eventos que tengan una proyección diferente. Y la pregunta de Richard es ¿qué tienes en mente? Like right now, from the top of my mind, I can consider education maybe. There are like many times where people can make or like reapply their knowledge because it's really dangerous or maybe they can afford it. So maybe by simulations you can apply this technology to help them learn the stuff, the skill. Y una de las cosas que se le ocurre, que sería una aplicación muy práctica para esto, es la educación, porque pueden haber actividades que sean sumamente peligrosas para hacer cuando tú estás aprendiendo o que no te alcance el dinero para poder practicar con ciertos elementos, entonces aquí tú estarías casi pues viviéndolos de una forma mucho más real y tendría mucho acceso a la educación a una mayor cantidad de gente. So, if I understand you right, you would like to have it more accessible also for the people that are not working daily with it or don't have the budget for it. Is that correct? Or No. What he says is education. Yeah. That is one of the applications that he Okay. could see, that people that are doing things that are quite dangerous, Yeah. for instance, they could Simulate it. They could simulate it, or if they don't have the money to access that type of education live, they could do it on a virtual and augmented I reality. think that is done already a lot. Also, when you look, because my neighbor, he's a Marine, so they sometimes have to practice a mission. But Su vecino es un marino y ya lo está haciendo. Tienen que practicar misiones y las están haciendo de esa manera. the way they train it is already in a gaming mode. So the practice. So instead of wasting bullets and everything, they really go into a training mode. But that's done through VR. Ese es hecho a través del 360 de Visual Reality, Yeah. en el cual en vez de estar gastando municiones o estar en el mar en situaciones de riesgo, están entrenando como si lo estuvieran. So that's more for the VR glasses. We did a project in the past, but together with a partner of us, which is like a development partner in Holland. We developed a robot to dismantle bombs. So normally you already have the kind of robots that can dismantle it. We built a remote head on it, so you could actually also make all the turns like a normal human head has. He operated that through virtual glasses and a joystick. Ellos desarrollaron un robot para desmantelar bombas. And the Entonces, technique was also involved. He could hear and he could see as well. Claro, so that of course saves a lot of lives if somebody has to go in there and the bomb Pero just goes off. entonces esto lo que servía era para que una persona manejara el robot a control remoto con gafas y con audífonos y podía escuchar y ver, pero era el robot el que iba a hacer el trabajo con las bombas. So completely different application than this type of
Pero yo, I'm going to give him an answer of Yeah. my own. Let's go ahead. Estábamos hablando hoy con Richard que queremos hacer en la escuela unos talleres online. Entonces, ese tipo de talleres vamos a implementar un jeep que tenemos mucho más largo, de 6 metros, le vamos a poner codificadores y vamos a hacer la realidad aumentada y la realidad virtual, la vamos a hacer en postproducción. O sea que vamos a tener tiempo para hacer render. Y esos talleres van a tener un realismo y van a tener una facilidad. Entonces tú viendo un taller de esos en un televisor vas a darte cuenta de cosas que con una persona en una cámara filmándolo y mostrando la cámara no tendría ese nivel de detalle. Entonces para educación ya vamos a comenzar a trabajar esto que ellos ya están fabricando, idéntico, de realidad virtual y aumentada en talleres online. Yo digo ya, y puede que nos demoremos un año y medio en lograrlo, pero ya estamos con la idea y vamos a comenzar a trabajar. I don't know if you have heard about CineTracer. Like I was thinking about applications that you can use this technology to. And I remember this software, it was developed, I believe, in Unreal. So it's this program that helps filmmakers and directors to like set a scene, like it's help them to make like the storyboard, Yeah. but in 3D. So Like a simulation. a simulation about the stage, where the lights should be, the Yeah. movement of the. We do that with robotics, for example. CineTracer es una aplicación, un programa que se desarrolla en Unreal y es para ayudar a directores de cine, a productores, pues sí, sobre todo directores de cine, a setear la escena en cuanto a los planos, movimiento de cámara, rotación de la cámara, luces, etcétera. Entonces, como para simular la escena antes de que lo hagan. Entonces, I was thinking that maybe you can connect that program with your equipment so you can. That is already happening. Ah, So okay. if we have like the robotics, for example, and you have like a piece of track which is around in a curve, and you make the scenery, like in your simulator, you can actually execute that on the robotics itself. So it does exist already, and some people are using it. Didn't know. Thank you. Yeah, you're welcome. Ya está inventado y ya lo están usando y ya hay directores que están usando ese software que es como si fuera una robótica y él puede ver el resultado de lo que va a obtener mucho antes de irse a filmar. Y esta es esa gran diferencia con esta tecnología y es que tú solo en un computador 3D puedes hacer y terminar una película, ver ritmo, ver narrativa, y sin haberte en teoría gastado un peso. No hay nadie más que tú trabajando o otro par de personas. O sea que es bien interesante ambas cosas y es toda la preproducción que uno puede hacer antes de irse con 80 personas a hacer un proyecto con hoteles, alojamiento, vestuario, transporte, ¿no? Es algo bien importante. Como toda esta tecnología nos va a facilitar el rodaje. Vamos a hacer un rodaje visual en que podemos editar y que le podemos dar vida cinematográfica antes de salir a filmar. And the last one, I'm curious, like your personal opinion, if you will have to choose one of these equipment about like one of these products that you guys have, either because it's the one that you consider the best one or because it's the one that you consider that completely changed the industry, which one would it be? It really depends. Perdón, Oh. pregunta él que de todos esos productos que ellos tienen y que nos comentó hoy, si él fuera a escoger uno que realmente ha cambiado la industria y que realmente sería valioso, ¿cuál sería el mejor producto para utilizar? So that really depends on the application of the end user. So we always think along with the end user and find the best solution for them. So it can be that it's not like one product. So some say, I would say, okay, the Extreme, the encoded T10 telescopic crane can do a lot. But for some customers, it doesn't make sense. So we
find another solution for that. Esa respuesta es bien interesante porque dice que no hay uno, que todo depende de para qué lo vas a utilizar, cuál es tu necesidad, cuál es tu presupuesto, cuál es tu objetivo, y dependiendo de eso, escoges el producto que más se amolda. Cuando te preguntan a ti, oye, ¿cuál es la mejor cámara que existe? Pues la mejor cámara depende de qué sea tu proyecto. Porque si te vas a ir con una Alexa Mini en una lancha 6 días en el Amazonas, escogiste la peor cámara porque no vas a poder recargar la cantidad de baterías que ella te va a consumir. Entonces no terminaste sin proyecto. Y ibas con la mejor cámara. But I think in the near future, a lot of things will still change because we are also busy with motion tracking. So for example, he's sitting over there and he's following me. But in the near future, we already have an application that I'm walking around and it's on a robotic head. It will just follow me while I'm giving the presentation. Entonces, que también hay tipos de aplicaciones para cada necesidad. Ellos ya tienen un software desarrollado en el que el software lee puntos nodales. Entonces, por ejemplo, coge la nariz, coge la oreja, coge el codo, coge dedos y está permanentemente cuantificando esos movimientos que está haciendo la cámara, y la cámara sola lo sigue. Entonces ellos pueden poner la cámara al lado de una cancha de tenis y ese personaje va a estar siempre en cuadro, haga lo que haga, sin que haya un camarógrafo. Esa es una de esas So aplicaciones there's a lot on the adicionales. product automation side, which is still developing over the years. Que esa es una optimización en la que están trabajando en desarrollo, pero ya la tienen. Y él hacía otro comentario sobre lo que es el desarrollo de tecnología, y es que ya en la China tú puedes llegar y abrir, coger una aplicación, tú te mapeas, ¿cierto? Mapeas tu cuerpo desnudo y te vas a un almacén de ropa y dices, me gusta esta prenda, y le haces clic y te la pones. Entonces te miras, ves cómo es la caída de la tela, ves cómo el gordito tuyo de aquí no se nota, y la aplicación tiene la capacidad de cambiarte el color de la prenda. Si tienes 7 colores, te la ves con los 7 colores y ves cómo te queda. Entonces son desarrollos en los que se ve que muy rápidamente esto va a ser parte de la cinematografía. Thank you so much. Thank you. Pues hay un caso, digamos, como el más reciente, el caso como más reciente de lo que he visto con estas cámaras es el Rey León. Digamos que en el Rey León se utilizaron un tipo de sistemas y como funcionaba era, tenían cámaras montadas en diferentes sistemas, hacían todo el movimiento de las cámaras, pero ya en un mundo virtual donde el director, productor y todo estaban con las gafas metidas en el entorno virtual y hacían cambios en ese entorno virtual, pero conectado a estos sistemas. Y es algo que estamos viendo en las animaciones nuevas de estos últimos pocos años, y es que la animación ya no la está haciendo un computador ni la está haciendo una máquina, la está haciendo una cámara real, con una óptica real que ellos escogen para ese producto, con un look que tiene, y después a ese movimiento de cámara y a esa óptica y a esa textura la pintan, le hacen la animación. Entonces por eso hoy en día uno se descresta con ciertas películas que tienen un nivel de animación sumamente alto y resulta que se devolvieron en tecnología, se fueron a la cámara real que se utilizó toda la vida, pero la implementaron, la sincronizaron con la tecnología nueva. This guy was mentioning, Rich, that that nowadays they're doing a lot of animated movies like the Lion King, Yeah. that with real cameras. So what they used was technology similar to this you're Yeah. talking about, but with a real camera, so they were going to get the feeling of It's like a of- real movement, and you see a lot of the suits as well, with all the. So they capture that already, the motion capturing, and then they put the graphic layer over it,
So even the people, they move real. So it's not only computer animated, but it's also a human or an animal behind it, which they are capturing. Claro, una combinación de los dos, Yeah, it del really comes to movimiento life. humano o animal con la textura de animación. Yeah. It develops very fast. It's really, for you guys, it's very exciting, all of this. Se está moviendo sumamente rápido y digamos, la creatividad es un elemento, pero lo que más va a causar un cambio radical es en el cambio que vamos a tener en computación en los próximos no sé cuántos años, pero la computación cuántica con su sistema cúbico de 8 bits en vez de 1, pues dicen, no sé qué tan cierto será, que en este momento un computador se demora 10 años o 20 años analizando, un computador cuántico se va a demorar 1 o 2 segundos. Entonces eso va a ser un salto descomunal. ¿Perdón? Claro. Seguirá creciendo ese Internet en ancho de banda. Hello, Richard. Yeah. I have a question regarding the software that you guys are using. Is it possible to create like an application to control what the software does? Is it open source? Or? Yeah, we have an API and we have machine-to-machine interface, so we are always open just to give it away. So if somebody wants to make his own application working with our software, we give it free. And is which language is it based? It's based in Linux, so everything is programmed in Linux. So we are working a lot with universities, also in Europe, where we, for example, have like a track system with robotics. They are programming to let it do other things than we programmed it for. So we learn from them as well. Claro, que tienen un sistema y unas aplicaciones y un software que es totalmente abierto para el uso de todo el que quiera desarrollar. Entonces que en muchos casos ellos, hay gente que ha utilizado su sistema, pero que van mucho más allá de lo que ellos siquiera se imaginaron. O sea que está en constante desarrollo y son los usuarios los que pueden continuar el desarrollo más allá de lo que ellos proveen en este momento. Está en Linux el sistema. No Windows. You talk about 2 ways to forms of tracking, right? The first one, which will be the mechanical tracking. So if I understood correctly, it's based on the camera or your equipment sending information. Encoding data, yeah. Right? Sending information to the rendering engine. Right. And the other one, which is the optical, the optical, right? It's optical tracking, yeah. Yeah, that's right. So it's pretty much the same one that they used in a common movie, right? So yeah. They have like the NCAM system, like we saw earlier today, for example, is also being used in movies. The NCAM system is actually collecting also data from the environment. So it's always learning from itself, just like, for example, the one I showed you. A ver, una interrupción ahí un poquito. ¿Quieres traducir tu pregunta, por favor? Sí, que si nos podía comentar un poco más sobre las 2 formas de tracking que nos contó. Y pues ahorita iba a hacer una pregunta sobre una tercera. Quería saber si estaban pensando. La primera, básicamente, lo que él le está preguntando es que si tienes un tracking mecánico, que es el que cuando se deslizan 2 elementos o el foco gira o el zoom entra o sale, que si ese elemento del tracking mecánico con relación al tracking óptico. So with mechanical tracking, you really have pulses, which you are counting. You're counting revisions. Okay. So that's really something mechanical. With the optical part, they are using either markers, which they collect as data, so the camera sees that. Pero tu pregunta exactamente qué
¿Cuál es la diferencia? La diferencia cuando llega a la máquina de render, no hay ninguna. No hay ninguna, es simplemente la forma como se captura el movimiento. Entonces, aquí básicamente hay tres. Una que es mecánico, que es por roce, por giro. Una que es óptico, que es una cámara que está viendo dónde está ella en el espacio. Entonces, si yo te miro los pies, la cámara ahí mismo se da cuenta que yo bajé porque tiene unos elementos ópticos que vienen del piso del techo. Y el otro que no es óptico, pero no es ese otro sistema de marcadores, que es lo que está viendo la imagen. Entonces, eso ya es procesamiento interno del computador porque está guardando unos puntos de tracking que no se están moviendo, y si yo hago así, yo veo que dejé ese y sé cuánto paneé. Entonces, son básicamente tres sistemas. Uno es interno, el otro es externo con marcadores y el otro es mecánico con lectores. Claro, pero permanentemente está analizando cientos de puntos en el cuadro y se le está pegando a los que se quedan quietos. Apenas uno de ellos se le mueve con relación a los otros, lo olvida, lo anula. Tiene una barbaridad de procesamiento. Tú tienes que tener unas máquinas mucho más poderosas. Sorry that we No left problem. you out. No, I'm If just you going to wanna sit down. leave. I'm just going to take Claro, seat. y eso lo hace que sea mucho más costoso. Digamos que el sistema más económico es el que ellos venden, que es el sistema mecánico, y que tiene mucho más confiabilidad que cualquiera de los otros, porque no se pela, no se te desliza nada, está todo ahí amarrado mientras tengas el cero absoluto. So, Carlos, I have a question for you. How do you think you can help the students also get their hands on this type of technology and learn it? Well, we're talking about that today, and that is what we're going to do for the online courses, and that is the equipment that we're going to add to our TDT crane. Entonces nosotros tenemos una grúa TDT que tiene 6 metros de largo y le vamos a adicionar los codificadores, que ese podría ser incluso un elemento de investigación bien interesante para los que quieran, porque la tendremos acá. Y maravilloso si le suben el nivel práctico y el uso a lo que tengamos. Todo va a estar montado. Yo calcularía que por ahí en 5 o 6 meses ya lo tendremos funcionando. Y hago una pregunta también, porque nosotros vamos a necesitar gente que desarrolle 3D, que es el contenido, la parte de la que él nunca habló. Entonces, si hay algunos de ustedes y me quieren mandar un correíto y contarme que estén trabajando en desarrollo de contenido, pues muy chévere si pudiéramos trabajar juntos. La página web nuestra es congofilms.tv y el email mío es carlos@. Because in the end, we can talk about it, of course, but they need to put their hands onto it to learn it in real life and not in the virtual world. Yeah, that's what we're talking about, that Yeah. we're going to have this system and we're going to be doing online courses, and some of them develop content. So they're going to be very, very useful to work with. Interact. Yeah. Thank you for your attention, guys. Muchas gracias.